significa etimológicamente neo, nuevo, y crecimiento, plasia es crecimiento. Ustedes van a encontrar en los libros, lo definen literalmente como nueva formación, nuevo crecimiento, neoplasia. Y a veces de repente escuchamos las definiciones y como que nos olvidamos simplemente, y yo suelo dar ejemplo muy práctico. Miren, si ustedes tienen, por ejemplo, una perra, una mascota de compañía, tienen usted una especie canina o tiene un felino y de repente encuentran un bulto en cualquier parte del cuerpo, como por ejemplo puede ser debajo de la piel o comúnmente en la glándula mamaria, y ese bulto, si tiene una consistencia sólida, entonces ahí comenzamos a decir, por la forma que tiene, puede ser un nódulo. Y si tiene un tamaño bastante grande, ya decimos masa. Entonces ahí uno se pregunta, pero esta masa no existía antes, o este nódulo no tenía este paciente. Entonces, ¿por qué ahora tiene? Porque es una nueva formación. Ahí te está indicando que probablemente hay un nuevo crecimiento, pero por la semiología tengo que diferenciar que lo que estoy viendo realmente no sea un proceso inflamatorio, ¿ya? Pero si la masa o el nódulo es frío, es sólido, entonces es muy probable que sea un nuevo crecimiento, una nueva formación o una neoformación. Y ahora bien, existen innumerables definiciones que hacen referencia a la neoplasia o a las formaciones tumorales. Por lo general trato de utilizar más este término de neoplasia, pero el término tumor es muy arraigado, muy utilizado, pero hay que interpretarlo adecuadamente. Y de entre las tantas definiciones, esto queda en la presentación, en la presentación disponible para ustedes. En general, la mayoría de los estudiosos de la oncología, cuando intentan definirlo, emiten lógicamente varios eventos que acontecen en ese proceso, y así como la inflamación a veces cuesta mucho incluir en una definición todos los eventos de importancia, pero se destaca, por ejemplo, forma nueva o nuevo crecimiento de origen celular y que se originan de la propia célula sana de ese tejido, de ese órgano. Miren, por ejemplo, este término, de este autor dice de crecimiento espontáneo, porque no tenía, de repente comenzó a crecer, entonces hay un crecimiento espontáneo. Y lógicamente influye en la constitución corporal, porque el simple hecho de ver un nódulo, una masa, o veo, por ejemplo, un hueso que está aumentado de diámetro, veo que hay una alteración estructural, eso significa que hay una conformación diferente. Y lógicamente, dependiendo de la localización y del tipo de esa neoplasia, va a repercutir negativamente en la función de ese tejido, de ese órgano, ¿sí? Y bueno, otros autores mencionan, por ejemplo, como un crecimiento celular progresivo y persistente. Esta palabra persistente es nuevo aquí, que significa que aún eliminando el estímulo inicial, esas células que comenzaron a proliferar siguen proliferando, por más que haya eliminado al estímulo que ha desencadenado. Por ejemplo, famoso, los tumores mamarios. Los tumores mamarios, cuando comienzan a proliferar esas células, uno de los criterios comunes que se hace es, por ejemplo, tomar la decisión de ir a una intervención quirúrgica, y en esa intervención quirúrgica se elimina el ovario y el útero. ¿Cuál es la finalidad? Porque tuvo una formación tumoral, entonces castro a mi paciente, porque yo sé que la formación tumoral ha sido inducido por estrógeno, por progesterona. Entonces, imagínense si hago esta práctica, dejo la masa tumoral y decido hacer la histerovarectomía. Entonces, ¿será que la masa va a detenerse? ¿Va a desaparecer? La respuesta es no, va a seguir creciendo. ¿Por qué? Porque ya hay una alteración genética en su ADN que se activan ahí los procesos de crecimiento y continúa dividiéndose.
¿ok? Y lo interesante también, este término, que se reproduce atípicamente del órgano del cual deriva y se comporta como entidades autónomas. ¿Qué significa eso? Y ahí deberíamos recordarnos del ciclo celular. Cuando estudiamos histología, nosotros hablamos del ciclo celular normal. ¿Ah? Decíamos que el ciclo celular consta de una mitosis o meiosis y de una interfase. Y lógicamente, cuando una célula para que pueda dividirse debe ser activada adecuadamente, existen sustancias químicas, existen citoquinas y o sustancias endógenas que activan los genes de la división para que pueda dividirse. Y ahí hay que saber también que existen células que tienen capacidad de división mitótica de manera activa, que entra al estadio G1, ¿sí? Luego pasa a la fase S y fase de control y luego ya comienza la mitosis. En cambio, también deberíamos recordar que existen células que han perdido su capacidad de división mitótica en condiciones normales y decimos que esas células se encuentran en diferenciación terminal. Entonces, pero en condiciones anormales, por ejemplo, en un proceso neoplásico, esas células que estaban con diferenciación terminal, increíblemente, puede volver a dividirse, ¿no? Y lo interesante es que se comportan como entidad autónoma, es decir, que no respeta el sistema de control que tiene el organismo, no respeta, ¿ok? Sigue dividiéndose por más que el organismo intente controlarlo, no lo consigue, ¿ok? Muy bien. Y el otro detalle es que, como hemos mencionado ya, se origina de la propia célula sana del organismo, puede guardar cierta semejanza, y ahí hablamos del grado de diferenciación de los procesos neoplásicos que lo vamos a ir analizando. Pero sí hay una pérdida también del ordenamiento estructural. Fíjese, entonces cada autor lógicamente menciona algunos eventos importantes. Por eso decíamos que es muy difícil incluir todos los eventos en una definición. Y también el último detalle es que esa célula proliferante no cumple funciones alguna beneficiosa para el organismo. Acá, por ejemplo, este autor, Jones Duncan, menciona no cumplen funciones alguna. Fíjese, ahí de repente hay que tener cuidado porque en realidad, si yo doy como un ejemplo, miren, tengo un adenoma pancreático, tengo una neoplasia en el páncreas. Y adenoma es un proceso benigno que vamos a ver enseguida. Si las células neoplásicas son bien diferenciadas y supongamos que esa célula tiene la capacidad de producir gran cantidad de insulina, de hecho produce insulina y tengo mayor cantidad de células, lo lógico es que ya tenga mayor cantidad de insulina y tendría, por ejemplo, una hiperinsulinemia. Si tengo una hiperinsulinemia, pienso en fisiología. ¿Qué hace la insulina? Entonces facilita la captación y transporte y la utilización de la glucosa. Entonces, fíjese, ese animal va a tener una hipoglucemia. Las células tumorales son funcionales en este caso, pero ¿qué ocurre? Es que, lastimosamente, su capacidad de síntesis y secreción de insulina repercute negativamente en el organismo. Por eso, quien le habla, entonces, le adhiere un adjetivo en función no beneficiosa. De todo lo que estamos hablando, permítanme simplemente ir ordenando la idea. Entonces, es un proceso proliferativo, incontrolado, independiente, es decir, adquiere una autonomía propia, que ya lo hemos justificado, guarda, yo diría, no este término quizás considerable, sino que cierta relación, porque dependiendo del tipo de neoplasia, entonces puede ser que sea bien semejante a la célula del cual se ha originado, o como puede ser que en nada se le parezca a la célula. Eso, en cierta manera, es un criterio, ¿verdad?, de malignidad que vamos a ir discutiendo más tarde. Y estas células proliferantes sí pierde el ordenamiento estructural. Por más que la célula sea semejante a la célula del cual se ha originado y tienda a tener, digamos, a disponerse en la arquitectura normal de ese tejido, como hay mayor cantidad de células, se produce una alteración estructural que visualmente se visualiza con un aumento del tamaño de ese tejido o de ese órgano. Ya hemos mencionado, no cumple funciones beneficiosas para el organismo y, lógicamente, dependiendo de la célula neoplásica, puede o no tener, ¿verdad?,
una mayor capacidad metabólica, sobre todo las malignas, vamos a ver que tienen una gran actividad metabólica, y eso lógicamente nos explica por qué crece tan rápidamente determinados procesos neoplásicos. Muy bien, entonces cuando comenzamos nosotros aquí en anatomía patológica a hablar de neoplasia, nuestro objetivo es darle a usted las herramientas básicas, y una de ellas es tratar de que nosotros en el día de mañana comencemos a comunicarnos con terminologías apropiadas para los diferentes casos y más aún para la neoplasia. Entonces, señores, fíjense, cuando hablamos de terminología, surge este término llamado neoplasia, que ya lo hemos discutido. Neo, nuevo, plasma, lo formado, nuevo crecimiento, incluso a partir de lo formado, que significa tumor. Este término muy arraigado. La mayoría de nosotros y lógicamente las personas utilizan mucho el término tumor. Tiene un tumor, dicen las personas, o mismo los propietarios cuando te traes su mascota. Mire, doctor, mi perro, mi perra, mi gato, mi gata, la vaca, el equino, tiene un tumor, te dicen. Ya te da un diagnóstico anatomopatológico. Pero ojo que este tumor tiene dos significados. Recuerden, cuando hablamos del signo cardinal de la inflamación, tumor es uno de los signos cardinales que me indica una tumefacción que se produce por la extravasación del plasma sanguíneo. Entonces, puede estar asociado a una inflamación. Cuidado con eso, porque puede ir a tu consultorio una mascota que de repente tiene de un día para otro una tremenda masa, por dar un ejemplo, en la zona mandibular. Entonces, de repente, o una zona preescapular, y te dice el propietario: mire, doctor, esto en 2 días se instauró así. Usted ve una tremenda masa. Entonces, el propietario dice: esto es un tumor, doctor. Entonces, ahí viene la semiología. Entonces, y si yo confío en lo que me dice el propietario, es imposible que en 48 horas o en 3 o 4 días la célula proliferante que adquiera ese tejido, ese órgano, un tamaño gigantesco. Es poco probable. Entonces ahí debería tener mucho cuidado, siempre y cuando que el propietario me diga que los datos que me está brindando sea verdadero. Aplico la semiología, exploro paciente, porque debo de descartar que no sea una inflamación aguda, que hemos dicho que en cuestión de horas y días se instaura y tiene un tamaño, en este caso, gigantesco. ¿Por qué? Porque si el agente que produce esa inflamación te produce mucha necrosis y si hay una gran alteración tisular, se va a liberar una gran cantidad de citoquina, va a acudir al sitio gran cantidad de neutrófilo que te va a amplificar la alteración de esa zona. Y si es una bacteria piogénica, ahí ya tenés todo junto, vas a tener un tremendo acceso. Y fíjese eso con semiología práctica. No, está caliente al tacto, es doloroso, muy probable que sea una inflamación. Y usted simplemente con una punción, cuidando los medios asépticos, usted realiza una punción, y si con una jeringa, con aguja fina, lógicamente estéril, y si obtiene un líquido, ya sea cero sanguinolento o purulento, y el diagnóstico está dado, entonces ese tumor está asociado a una inflamación. Ahora bien, ¿qué pasaría si realmente es una masa sólida, ¿sí? Una masa fría, ¿sí? No dolorosa? Realizo la exploración y luego la punción y no tengo nada. Es muy probable que sea una neoplasia, ¿ok? Entonces, cuidado con este término. Y bueno, este término, ¿cuándo utilizamos? Señores, hay que ser muy cauto en el momento de utilizar este término, muy cauto, porque cáncer se debe utilizar cuando el proceso neoplásico o ese proceso proliferativo es maligno. Es maligno. Ahí se utiliza el término de cáncer. Particularmente quien me habla, no me gusta mucho utilizar este término cuando estoy frente a propietario, porque lógicamente eso choca un poco a los propietarios y de repente los sometemos mucho a una presión emocional, ¿no? Entonces es preferible
tratar de suavizar, tratar de no utilizar tanto este término, por más que a veces ya el propietario mismo te dice, bueno, doctor, tiene un tumor mi perro, o doctor, tiene un cáncer, se va a salvar, se va a curar, ¿qué vamos a hacer? Entonces, una serie de preguntas que ya viene inmediatamente sobre usted como profesional y debe ser muy cauto en manejar las situaciones, ¿ok? Pero convengamos que cuando utilizo el término cáncer, estoy refiriéndome a un proceso neoplásico maligno. No todos los cánceres tienen que terminar con la muerte del paciente. No todos los cánceres tienen que terminar, tienen que recidivar, señores. No todos los cánceres va a ser metástasis. Existen formaciones tumorales agresivas, de comportamiento agresivo, y su tasa de diseminación es muy baja. Entonces, fíjese, estos, digamos, son los tics de la oncología que tenemos que ir manejando. Muy bien, entonces, como me gusta la oncología y comencé a leer bastante y un poco viendo la opinión de los diferentes autores, traté de simplificar un poco para ustedes cuando comenzamos a hablar de neoplasia. En resumen, me estoy haciendo alusión a un crecimiento anormal de tejido o de órgano, pero la base siempre de ese tejido, de ese órgano, viene a ser la célula. Entonces es un crecimiento anormal de la célula que implica mitosis, y dijimos que escapa al sistema de control orgánico, y se habla de la autonomía de la célula. Para mí, yo utilizo este término autonomía parcial. ¿Por qué? Porque esas células tumorales proliferantes depende del huésped, ¿sí? Depende del soporte vascular, del aporte vascular, porque a través de ella llegan las sustancias nutritivas para la célula, y también algunas células tumorales requieren, lógicamente, también la acción de determinadas hormonas para que influye sobre su actividad metabólica. Entonces hablamos de una dependencia, de una autonomía parcial. Y fíjese aquí, ya hemos destacado que carece de funciones beneficiosas para el huésped, todo lo contrario, perjudica al huésped. ¿De qué manera? Compitiendo con el tejido y con las células sanas de ese tejido, de ese órgano, y compite ¿por qué? Por espacio, porque las células que proliferan, señores, ocupa espacio, y si esas células proliferantes es en gran cantidad, lógicamente adquiere un tamaño considerable. ¿Y qué va a hacer? Como ocupa un espacio, entonces comienza a comprimir a las células normales, y te va a producir una atrofia por compresión. Pero lo más importante, si comienza a comprimir a los vasos sanguíneos arterial, voy a tener menor disponibilidad de sangre arterial para las células normales, y puede comprimir, por ejemplo, los vasos venosos, y si comprime los vasos venosos, ¿qué va a producir? Una congestión pasiva. Miren qué interesante. Y por eso yo le decía que vamos a utilizar mucho ya de nuestro conocimiento de patología general. ¿Ok? Entonces, en definitiva, compite por espacio y compite por sustancia nutritiva, y sobre todo las células neoplásicas tiene un metabolismo más eficaz que las células normales, mucho más rápida el proceso de la captación, su proceso de metabolismo, e incluso tiene una gran capacidad de adaptarse a una condición anaeróbica cuando disminuye, por ejemplo, el tenor de oxígeno disponible para los fenómenos de la oxidación. Esa célula puede seguir realizando el metabolismo en fase anaeróbica, lo cual hace que sea muy eficiente su sistema metabólico, y eso explica por qué la célula crece tan rápidamente cuando alcanza su tamaño normal en un periodo corto de tiempo y ya vuelve a dividirse. Entonces, esa competencia por espacio, y sobre todo por el sustrato nutritivo, cuando la célula en forma sistemática en todo el organismo comienza a disminuir de tamaño, si ocurre eso a nivel de todos los tejidos, ¿qué ocurre? Hay una pérdida de peso considerable, y ahí hablamos del famoso caquexia del cáncer, y por lo general en los pacientes terminales,
Entonces ahí es común de repente escuchar en el campo, dice, por ejemplo, nuestra gente, fulano que era muy gordito o era robusto, que tenía buena condición corporal, ahora, pobrecito, parece una criatura, es chiquitita, incluso se autoconsume. Los términos que utilizamos, en realidad lo que está ocurriendo ahí es una caquexia del cáncer muy marcado y por lo general también puede haber una pérdida de apetito, un apetito caprichoso, entonces todo eso repercute en la instauración de la caquexia del cáncer. Y lógicamente hemos hablado del descenso o de la alteración de la capacidad funcional, dependiendo del tamaño de la masa, de la localización. Fíjese el simple hecho de que yo diga un osteosarcoma, estoy diciendo un proceso neoplásico maligno en hueso. Entonces, ¿el hueso para qué sirve? Para dar soporte al cuerpo, para permitir la locomoción, y el hueso está muy inervado, va a generar mucho dolor, y cómo va a repercutir eso en el funcionamiento. El animal va a tener renguea, va a demostrar signo de dolor, entonces está produciendo una alteración funcional. Imagínese, por ejemplo, si tenemos una neoplasia, formaciones neoplásicas sumamente diseminadas en el parénquima pulmonar. ¿Cuál es la función del pulmón? La respiración, la inspiración y la expiración. El pulmón debe de expandirse. Y si tengo múltiples formaciones nodulares en pulmón que me comprime a una estructura que se llama alveolos pulmonares, ¿cuál va a ser la capacidad de distensión que tenga los alveolos? Va a estar disminuido, señores. Entonces ese paciente puede tener una terrible dificultad respiratoria. O pensemos solamente en la próstata. En la próstata, cuando de repente aumenta mucho de tamaño y la próstata que te genera va creciendo, pero tiene un pequeño canal en el centro, anatomía, la uretra, y cuando la próstata crece en demasía, comprime la uretra, ¿qué va a pasar con la vejiga? Va a tener problemas para la micción. Fíjese cómo realmente la masa neoplásica, de alguna u otra manera, ya sea directa o indirectamente, altera el funcionamiento, ya sea de ese tejido o de órganos asociados, ¿sí? Y puede, de hecho, desencadenar la muerte, sobre todo muchos de los procesos neoplásicos de comportamiento maligno, ¿no? Los famosos cánceres, si no se maneja adecuadamente o aún manejando adecuadamente, irremediablemente termina en la muerte. Pero no todos los procesos neoplásicos deben determinar en esto. Fíjese, señores, el diagnóstico precoz y la intervención precoz es sumamente importante para nuestro paciente. Muy bien. Como componentes básicos, toda neoplasia, toda formación tumoral neoplásico, entonces básicamente tiene dos componentes histológicos que van a ser las células parenquimatosas. Las células parenquimatosas van a ser las células proliferantes. Supongamos estas células que están aquí. Estas células están proliferando. No me interesa la línea celular, pero digo, estas células están proliferando. Entonces son las células parenquimatosas, que son las células proliferantes de ese proceso tumoral. Y todo proceso neoplásico tiene un estroma, y el estroma, recuerden que es el tejido conectivo. Ese tejido conectivo, lógicamente, por histología sabemos que es muy complejo, tiene células, tiene fibra, y lógicamente a través del tejido conectivo llegan los vasos sanguíneos. Entonces aquí tenemos algunas células del tejido conectivo que lógicamente también acompaña este proceso proliferativo. Y aquí es interesante, vamos a ver la diferencia entre un tumor benigno y entre un tumor maligno, porque de repente ya puedo pensar si estas células proliferantes se divide tan rápidamente, ¿será que estas células que están aquí, que tienen un ciclo celular normal, va a dividirse en la misma velocidad que las células tumorales y que va a sintetizar también la fibra en la misma velocidad? Creo poco probable. ¿O será que la neovascularización, la formación de nuevo vaso sanguíneo, también va a ser proporcional a la velocidad de crecimiento de las células proliferantes? Lo veo poco probable. Por eso que de repente cuando hay una masa neoplásica de gran tamaño, significa que las células crecieron muy rápidamente,
que no hay un acompañamiento proporcional de la neovascularización. ¿Y qué va a ocurrir con eso? Va a haber un menor aporte de sangre, menor cantidad de sustancia nutritiva, y puede ser que ocurra que muchas células en el centro, sobre todo, de la masa, entonces se produzca una necrosis y luego se formen grandes cavidades o cavernas con diferentes eventos y de intensidad inflamatoria. Muy bien, entonces ahora bien, siempre estamos tratando de enfatizar un poco la terminología y cómo nos comunicamos entre profesionales. En el día de mañana, señores, aquí esto es fundamental para ustedes porque usted como médico veterinario va a querer hacer un diagnóstico, ¿sí? No simplemente no basta decir esto es un tumor o esto es una neoplasia, sino que lo ideal sería saber cuál es su origen y cuál es su comportamiento, porque en base a eso yo puedo establecer un poco el pronóstico y las pautas a seguir. ¿Okay? Ahora, entonces, si usted toma una muestra, supongamos que tiene una masa cutánea, ¿sí? Y usted realiza una toma de muestra, ya sea una citología o una biopsia, y lo remite al laboratorio. Y supongamos que el diagnóstico venga de esta manera. Dice un vasolioma, citológicamente compatible con un vasolioma. O por histopatología dice, bueno, el diagnóstico histopatológico es un vasolioma, que es lo que me están diciendo, ¿no? Entonces ahí tenemos que tener en cuenta. Si una neoplasia es de origen epitelial, entonces ahí, considerando su comportamiento, lo voy a clasificar, y es lo que más le interesa muchas veces al colega y al propietario, si esa neoplasia es benigno o es maligno. Pero sin embargo, me debería de interesar el origen, ¿ok? Entonces, si una neoplasia es de origen epitelial y es de comportamiento benigno, se utiliza este sufijo oma para hacer referencia y recordar que el epitelio hay dos tipos de revestimiento. Entonces aquí utilizamos para el epitelio de revestimiento. Y si el epitelio fuese glandular, utilizamos este término adenoma, que viene de adenómeros, Entonces, si yo digo, por ejemplo, ahora un adenoma prostático, estoy diciendo una neoplasia prostática. Lógicamente, la próstata es glandular, pero ese término me dice que el comportamiento es benigno. Fíjese, adenoma prostático es una neoplasia epitelial glandular benigno. Adenoma mamario, entonces es una neoplasia epitelial glandular benigno. ¿Ok? Si digo epitelioma, epitelioma, como está aquí como ejemplo, es una neoplasia de origen epitelial de revestimiento y es benigno. El famoso papiloma, que es una neoplasia localizada en el epitelio, tiene la base del epitelio de revestimiento, pero es inducida por infecciones virales, el famoso papilomavirus, y es una neoplasia benigna y puede aparecer en varios sitios y no significa que sea maligno. Tengo varias localizaciones. El vasolioma, recordar el epitelio, la piel y la mucosa tiene un epitelio estratificado, dependiendo del tejido u órgano. Y cuando un epitelio estratificado, habíamos mencionado que hay una célula que se llama células basales. Si esas células basales comienzan a crecer y tienen un comportamiento benigno, entonces es un vasolioma. Fíjese, hasta inclusive los folículos pilosos que se encuentran en la dermis, fíjese, a partir de esos folículos pilosos, señores, puede existir un proceso proliferativo y te da origen a un proceso neoplásico que se conoce como tricoepitelioma, que a veces es gigantesco, a veces asusta, pero es una neoplasia totalmente benigna. Ok, ya mencionamos y dimos ya ejemplo de glándulas y comencemos un poco a mencionar cómo designo a una neoplasia epitelial de comportamiento maligno. Si fuese un epitelio de revestimiento, fíjese aquí, el término que se utiliza es carcin y se le suma el oma, carcinoma.
Y en el caso que fuese glándula epitelial, entonces un adenocarcinoma. Por ejemplo, en la mucosa bucal, gingival, a veces en los gatos aparece esto y rara vez en los perros, podemos tener una neoplasia en la boca y siempre que sea un proceso proliferativo maligno del epitelio del revestimiento de la mucosa gingival, va a ser un carcinoma bucal. Si yo de repente digo un carcinoma hepático, híjole, ¿será que puede ser cierto? Porque el hígado es una glándula. Lo más sensato es que sea un adenocarcinoma hepático, pero ahí tengo que tener cuidado porque los hepatocitos es la parte funcional, la parte glandular del hígado, pero también tenemos los conductos biliares y fíjese que las células epiteliales de esos conductos pueden proliferar y dar origen, por ejemplo, a un carcinoma hepático ductal. Muy bien. Y digamos uno de los ejemplos más comunes, si ustedes van a entrar en contacto o van a tener la posibilidad de encontrarse con varios casos, son las formaciones neoplásicas en la mama, catalogado como adenocarcinoma mamario. Muy bien, entonces vamos a ir viendo otros ejemplos, ¿verdad? De adenocarcinoma. La próstata, por ejemplo, puede ser un adenocarcinoma prostático. En el ovario puede tener un adenocarcinoma ovárico, tiroide, un adenocarcinoma en las glándulas tiroides. Entonces lo importante es entender los términos. Cuando uso carcinoma, es una neoplasia maligna que hace referencia al epitelio de revestimiento. Si es un adenocarcinoma, significa una neoplasia de comportamiento maligna y que, lógicamente, es de origen glandular. Muy bien. Siempre con las nomenclaturas. ¿Y cómo designo una neoplasia de origen mesenquimática? Entonces, de vuelta, de un comportamiento benigno, oma. Si fuese músculo liso, leiomioma. Si fuese cartílago, condroma. Si fuese hueso, osteoma. Mesenquimática, recuerden, tejido que se origina del mesodermo. ¿Cuáles son los tejidos que se originan del mesodermo? Para recordar, tejido conectivo, músculo y tejido solo músculo. Entonces ahí fíjese, pero hay una gran variedad de neoplasia mesenquimática. ¿Por qué? Porque el tejido conectivo es muy complejo, tiene una gran cantidad de células. Por lo tanto, cada célula de manera individual puede proliferar, ¿sí? Bueno, y cuando utilizo el término, cómo designo a una neoplasia mesenquimática de comportamiento maligno, entonces es cuando, y ahí tengo que utilizar el término SARC en vez de carcin. SARC significa tejido blando, entonces fíjese, músculo liso en vez de leiomioma es un leiomiosarcoma, un cartílago en vez de condroma es un condrosarcoma, y en hueso, en vez de un osteoma, es un osteosarcoma. Muchas veces ustedes van a encontrar un diagnóstico simplemente como sarcoma, o dice sarcoma indiferenciado. Es cuando el histopatólogo no puede definir el origen exacto de las células proliferantes. Entonces viene con un diagnóstico de sarcoma. Y ojo con eso, porque los sarcomas son células muy indiferenciadas que permanecen en un estado embrionario, y si las células se encuentran en estado embrionario, son potencialmente muy agresivos. Por ejemplo, en los felinos, cuando se le aplican vacuna, y ahí aprovecho la ocasión ya, porque estamos en esta parte de esta clase, de un poco mencionarle a ustedes que en el día de mañana, cuando sean veterinarios y están frente a un felino, señores, sean criteriosos al momento de utilizar medicamentos inyectables en gatos, porque a la larga puede inducir un proceso neoplásico en el tejido subcutáneo. Anteriormente se lo asociaba, por ejemplo, a la aplicación de vacuna, y un tiempo se lo designaba como sarcoma vacunales, y hoy en día se ha demostrado que no precisamente post aplicación de vacuna, porque también se ha demostrado que con aplicación de determinados medicamentos debajo de la piel o vía intramuscular en gatos puede llegar a producir un sarcoma, y se define ahora como sarcoma post-inyección. Y señores, hay que tomarse el tiempo porque en la actualidad
se aconseja aplicar vacuna y o medicamento cerca de la cola, en el pliegue de la cola del gato o en la parte inferior de los miembros, siempre y cuando que el gato coopere. Y se ha demostrado que utilizando esa práctica, el riesgo de que desarrolle un sarcoma post-inyección es mucho más bajo. Ok, ahora tenemos la neoplasia clasificado, o sea, según su comportamiento y más bien enfatizando las características del proceso neoplásico. Entonces tenemos la neoplasia de comportamiento benigno y maligno, ¿ok? Entonces, de entre las características, hay algunas características que el propio médico veterinario lo puede realizar en su consultorio. En su consultorio, el médico veterinario actuante lo puede hacer en su consultorio e ir sacando conclusiones sobre el paciente. Eso es fundamental. Eso es demostrar conocimiento, metodología de trabajo, establecer una empatía con los propietarios y poner en práctica nuestro conocimiento y sobre todo semiología, señores. Fíjese aquí, usted puede obtener datos referentes a velocidad de crecimiento. Y hay dos formas de interpretar esto. El propietario es el que te brinda esta información. Ahí está un poco creer realmente lo que diga el propietario. El otro punto es que es tu paciente habitual, siempre viene consulta contigo, vos siempre le seguís a este paciente y cuando comienza a aparecer una masa, una postura es, por lo general yo le llamo una postura pasiva, dice el profesional actuante, vamos a ver cómo se comporta, vamos a ver cómo crece. No, pero crece lentamente, no, digamos, no tiene mucha importancia esto. Cuidado con esa interpretación, porque lo único que estamos haciendo es dándole tiempo a la célula y eventualmente esa célula que te estaba dando tiempo, al principio comienza a tener un crecimiento masivo, y ahí entra lo que se llama adoptar un crecimiento galopante, un comportamiento muy agresivo. Entonces eso cuando ya estamos en una etapa tardía. Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces, de acuerdo a lo que me diga el propietario, a veces el propietario viene y dice, mire doctor, y te describe perfectamente, mire que esta masa hace rato que estaba aquí, pero esta masa fue creciendo de a poco y mire que en estos últimos tiempos está creciendo muy rápidamente y por eso vengo. Ojo, ese propietario es muy detallista. ¿Qué te está indicando? Que hace tiempo estaba tranquilo, luego fue creciendo, en estos últimos tiempos está creciendo muy rápidamente. ¿Qué está pasando? Que probablemente ha tenido un comportamiento relativamente benigno y que ahora se está malignizándose ese proceso. Entonces, cuidado con eso. Y sobre todo, a veces de repente nosotros mismos decimos, no, vamos a esperar cómo avanza este proceso. Le damos tiempo al tiempo. Entonces, en el día de mañana, este propietario va y escucha otro comentario y el otro profesional dice, no, en realidad debería de haberse tomado ya las medidas correspondientes. Entonces, fíjese, hay que tener cuidado con esos pequeños datos. Pero por lo general, cuando un proceso neoplásico tiene un crecimiento lento, entonces es un indicador de que eventualmente sea un proceso benigno. Y si tiene un crecimiento muy rápido, entonces es muy probable que sea maligno. Estamos hablando de probabilidades clínicas. El otro detalle es cuando comienzo a explorar la masa, porque voy a tener la curiosidad y voy a realizar la palpación cuidadosa de la masa y ahí voy a tratar de delimitar qué tamaño tiene, qué localización tiene, qué grado de movilidad tiene, qué consistencia tiene, hay o no compromiso de tejido profundo. Porque si una masa así es bien localizada, bastante móvil, no está fijada a tejido profundo, eso me indica que es una masa circunscrita que probablemente no siempre tenga una cápsula y que delimita el crecimiento de esa célula
y que en la medida que crece y si tiene cápsula, esa cápsula, ¿cuál es la función de la cápsula? La función de la cápsula es contener, fíjese lo que hace el organismo, lo encapsula, trata de contenerle a esa célula neoplásica. Entonces esa célula, para que crezca, necesita distenderle a la cápsula. Entonces ocurre un proceso de crecimiento relativamente lento, circunscripto y de tipo expansivo. Pero si no posee cápsula y son células agresivas, entonces por lo general cuando yo exploro, de repente ya está inmóvil, y ahí palpo cuidadosamente, trato de introducir el dedo, busco el mecanismo de por lo menos fijar si hay compromiso de tejido profundo, si hay infiltraciones. Entonces ahí hablamos de un crecimiento invasivo y restricto, es decir, no respeta nada. Y bueno, fíjese, entonces esta tarea lo puede hacer el médico veterinario en su clínica. Y luego, si obtengo muestra y lo envío al laboratorio o me animo a hacer una citología, entonces ahí evalúo el grado de diferenciación de la célula. Si las células son muy similares a la célula del cual se ha originado, entonces digo que la célula está bien diferenciada, una buena diferenciación. Y si la célula en nada o en poco se parece al tejido del cual se ha originado, entonces ahí utilizo este término de células anaplásicas. Ahora, las características morfológicas de las células anaplásicas, indudablemente hay que tener ya un poco experiencia. Ahí la célula permanece en estadio embrionario, la célula puede ser pequeña o puede ser muy grande, pero lo importante ahí, el núcleo, los núcleos por lo general son bastante prominentes, tiene macronucleolos, tiene cromatina que puede estar laxa, puede tener figuras mitóticas, pero su citoplasma, incluso el citoplasma puede ser basofílico. Ay, ¿qué importancia tiene el citoplasma, el hecho que sea basofílico? Pienso en citología, porque los profesores de citología nos decían que la mayoría de las células, salvo excepciones, su citoplasma es de color eosinófilo, de color rojo. Pero ¿por qué es basófilo entonces aquí en esta célula? Porque me está indicando que tiene gran cantidad de ribosoma, gran cantidad de retículo endoplásmico rugoso, gran cantidad de ribosoma, y tiene un núcleo muy prominente, y tiene un nucleolo muy prominente. Significa ahí que se están sintetizándose las subunidades ribosomales. En conclusión, esa célula va a tener una gran capacidad metabólica. Fíjese cómo cierta característica morfológica ya me permite asociar con su actividad metabólica y con su potencial capacidad de división mitótica. Cuando más anaplásica sea la población celular observada, entonces cuidado con ese proceso porque puede ser bastante agresivo. Ok. Con relación al estroma, aquí ya es histopatología, ¿no? Para que podamos hablar del estroma, recuerden que es el tejido conectivo, y si hay un proceso de crecimiento neoplásico lento, ¿sí? Eso lógicamente le permite a la célula del tejido conectivo ir proliferando y de manera proporcional a las células proliferantes vamos a tener mayor cantidad de tejido conectivo, puede ser o no que tenga moderada cantidad de vasos sanguíneos, o a veces no hay neovascularización importante porque el crecimiento es lento. Entonces, lo que sí encontramos, tejido conectivo, el estroma, las fibras colágenas en gran cantidad, y eso apunta un poco a un proceso neoplásico benigno. ¿Qué pasa cuando yo tengo gran cantidad de células parenquimatosas proliferantes y tengo poca cantidad de tejido conectivo? Hoy ya mencionamos que aquí esto me indica que las células crecen, se dividen tan rápidamente que no le da tiempo a los fibroblastos ni a los vasos sanguíneos a proliferar de manera proporcional a las células proliferantes y lógicamente entonces por histopatología se puede ver que hay muy poca cantidad de tejido conectivo. Metástasis. La metástasis también el clínico lo puede evaluar en su propio consultorio. ¿Qué significa metástasis? Metástasis es cuando aparece un foco neoplásico distante al foco primario. Demos un ejemplo práctico. Tengo una neoplasia en la mama, ¿ok? Pero yo ya sé un poco de oncología, me gustó la clase y los profesores me insistieron, señores, vean ganglio linfático. Y exploro el ganglio linfático y encuentro un ganglio linfático aumentadísimo de tamaño.
puedo pensar, no necesariamente, pero puedo pensar que la célula neoplásica ya está en el ganglio. Entonces ahí digo, bueno, pero ¿será que está solo en los ganglios o puedo hacer una placa radiográfica? Yo no le tengo al laboratorista cerca, entonces, bueno, decido hacer una placa radiográfica. Lo converso con el propietario y, oh sorpresa, ya encuentro en el tórax formaciones nodulares. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Entonces, significa que hay foco metastásico. Entonces, miren, ¿y cómo llegó al pulmón? Es la pregunta del millón. Y voy a otro ejemplo antes de explicar esto rápidamente. Si tengo un proceso neoplásico en el hueso, que es un tejido mesenquimático, no, pero los profesores nos dijeron que tenemos que buscar ganglio. Vamos al popliteo, vamos al preescapular o a inguinal, de acuerdo a dónde está la masa y no encontramos nada. Zafamos, el tumor está localizado en ese sitio. No es necesario la placa radiográfica. Ahí cometí un error criminal. ¿Por qué? Porque había sido que hay unas formaciones tumorales que hacen metástasis por vía sanguínea. Entonces, si hace por vía sanguínea, es muy probable que no lo encuentre en los ganglios. Entonces, ahora bien, no, pero igual quiero asegurarme que esté todo libre, la cavidad abdominal, la cavidad torácica, hago una ecografía o hago una radiografía y encuentro formaciones tumorales otra vez de repente en pulmón. Si ustedes se preguntan, ¿por qué pulmón? Y miren, si la célula neoplásica hace metástasis por vía linfática, la anatomía es importante, señores. ¿Por qué? Porque los vasos linfáticos se originan en el estroma, en el tejido conectivo, como fondo de saco ciego. Y ahí donde hay células proliferantes, hay ganglio linfático, hay vasos sanguíneos. Entonces, algunas células neoplásicas tienen mayor afinidad por los vasos linfáticos, infiltra los vasos linfáticos. A partir de ahí, esa célula neoplásicas, patología general, se convierte en un émbolo celular. Y esa célula va y llega al ganglio. ¿Cuál es la función del ganglio? Filtrar la linfa. Entra en el seno subcapsular y dependiendo del tipo de célula, del tamaño, puede anidar ganglio. Entonces, ¿qué es lo que hace el ganglio? Retiene hasta cierto tiempo a esa formación tumoral. Por eso, desde el punto de vista práctico, si hay una masa tumoral en la mama, entonces yo tengo que buscar el ganglio satélite, tengo que palpar el ganglio satélite para ver si hay un compromiso. Bueno, ¿y qué pasa? Si esa célula avanza ese ganglio, puede pasar por otro ganglio, o directamente ya puede acceder, por ejemplo, a la cisterna del kilo, puede acceder al tronco principal, al tronco torácico, y luego desemboca ¿dónde? En la vena cava. Perfecto, la linfa desemboca en la vena cava. Y cuando desemboca en la vena cava, ¿dónde va? A la aurícula derecha. De ahí, corazón derecho. Del corazón derecho, arteria pulmonar. Y cuando va por vía sanguínea, y ustedes saben que la arteria pulmonar vuelve a ramificarse en el pulmón, y ahí de vuelta tenemos el sistema microvascular dado por los capilares y las vénulas. ¿Y qué va a ocurrir ahí? ¿Te puede formar émbolo vascular? Sí, puede formar émbolos celulares, pero esas células comienzan a experimentar así como metamorfosis, comienza a introducirse entre las mini aberturas de las células endoteliales. ¿Y qué va a ocurrir? Comienza ahora a anidarse en el parénquima intersticial pulmonar. Entonces, esa es la explicación del por qué el pulmón es uno de los órganos blancos en la gran mayoría de los procesos neoplásicos. Y recién, fíjese de vuelta, hubo, digamos, primero en el ganglio, luego en el pulmón, y en el pulmón otra vez se retienen las células neoplásicas, y en la medida que avanza puede tomar las vénulas, y si toma las vénulas va a llegar al corazón izquierdo, y llega al corazón izquierdo, va a ir al ventrículo izquierdo, y del ventrículo izquierdo a la aorta, y de ahí la posibilidad de que tenga una diseminación sistémica ya es bastante alta. ¿Okay? Bueno, un comentario rápido pero práctico sobre cómo interpretar la famosa metástasis. ¿Qué entendemos por recurrencia? Y esto yo también, como médico veterinario, si practiqué la cirugía o solicité a un colega que me haga la cirugía, entonces puede ser que nunca más aparezca en el lugar. Estamos tranquilos. Incluso a veces ni siquiera mando a hacer el estudio anatomopatológico, pero nunca más desapareció y yo ahí digo, no, era benigno entonces el tumor.
No, precisamente, quizá la cirugía fue muy bien hecha y quizá esa neoplasia tiene poco poder metastásico. Ahora, muy bien, ¿qué pasa en las neoplasias benignas? Hablar de recidiva o de recurrencia es rara. Significa que vuelva a aparecer en el mismo sitio. Es bastante rara. Si eso ocurre, ¿cuándo ocurre? Cuando generalmente la neoplasia no tiene cápsula, y cuando se hace la resección quirúrgica y los márgenes quirúrgicos no han sido del todo adecuados. Mi recomendación es, cuando tiene una formación nodular, no piensen en una cirugía estética. Hágalo bien a base amplia y por lo general mínimo 1 o 2 centímetros alrededor de la masa neoplásica. Un tumorcito chiquitito termina con una tremenda herida y ahí a veces los propietarios, bueno, a veces hay propietario que quiere objetar eso, entonces usted tiene que explicar por qué hace ese tipo de cirugía, ¿ok? Entonces, sobre todo cuando de repente no culpemos siempre al cirujano, porque puede ser que este tumorcito esté en zona donde su abordaje quirúrgico amplia sea casi imposible, como por ejemplo en los dedos o mismo en la boca. Entonces, esa neoplasia que es benigna se realiza la extirpación, pero en ese caso la recidiva puede ser bastante frecuente. Y en los procesos neoplásicos malignos, entonces la recidiva es bastante frecuente por la sencilla razón de que el tipo de crecimiento que tiene es invasivo, no tiene cápsula y por lo general infiltra tejido y a veces, o es muy frecuente, de que no se extirpe completamente. Entonces ahí sí aparece de vuelta las células proliferantes. Bueno, en la práctica clínica también podemos decir una neoplasia localizada en la piel, una neoplasia cutánea, una neoplasia cutánea. Una neoplasia subcutánea, cuando está debajo de la piel, muchas veces usted tiene un paciente, ahora mismo, por ejemplo, estoy con un paciente excepcional, un cocker de tan solo 5 años, que tiene una distensión abdominal, y que se le practicó una ecografía y se encuentra masa en el hígado. ¿Ya? Hicimos un aspirado y el diagnóstico es un linfoma hepático y la masa gigantesca. Fíjese que clínicamente o semiológicamente yo al palpar el abdomen encuentro una masa en el abdomen. Lógicamente no sé en qué órgano es. Yo clínico digo, aquí tengo una neoplasia en la cavidad. Entonces digo una neoplasia genéricamente cavitaria. Cuando utilizo una ecografía o una placa radiográfica y defino la localización, entonces ahí ya puedo decir una neoplasia orgánica, como por ejemplo un linfoma hepático. Estoy diciendo dónde está, en qué órgano está localizado el proceso tumoral. O puede ser que la neoplasia esté dentro de los órganos tubulares, entonces ahí hablamos de neoplasia intratubulares, como en el caso que se observa aquí, ¿verdad? Dentro de esta estructura tubular. Mire, un ejemplo práctico en medicina humana, lógicamente la evaluación periódica a partir de cierta edad de las vías genitales, en especial de la cervix, es para determinar de manera precoz la presencia de células proliferantes. Entonces esa neoplasia, si bien es cervical, es intratubular, ¿ok? Así como dentro del intestino, dentro de los bronquios, etcétera, es una neoplasia de localización intratubular. Esas son neoplasias basadas solamente en su localización. Indudablemente, ya desde el punto de vista clínico ha finalizado mi tarea. Ahora bien, si recurrí a una cirugía, voy a hacer una biopsia, eso se remite al laboratorio y en el laboratorio, entonces, tiene la misión de determinar si el origen es epitelial, si el origen es mesenquimático, con sus variantes, sanguíneo, vascular, fíjese, hueso, cartílago, linforreticular, hematopoyético, por eso que cuando hablamos de tumores mesenquimáticos, pero señores, es tremendamente variable. Tenemos los tumores musculares, que es una rareza, salvo estoy hablando en veterinaria, salvo, por ejemplo, las células musculares lisas, los famosos leiomiomas, que podemos encontrar en la vagina. Es mucho más común encontrar en la vagina en caninos que en la capa muscular, como se presenta en medicina humana.
Y tenemos también, fíjese, neoplasia en el sistema nervioso y varios tumores ya localizados en diferentes órganos. Por lo general, se utiliza mucho esta clasificación, o sea, el origen epitelial y en qué órgano está localizado. Muy bien, entonces, siendo objetivo con ustedes, estos son, digamos, clasificaciones histológicas que me ayuda el laboratorio, pero que indudablemente es fundamental porque cada una de las neoplasias tiene un comportamiento biológico particular. Algunos, por ejemplo, son malignos, pero también su malignidad puede ser variable, ¿sí? Entonces eso es muy importante. Muy bien. Ahora viene otra clasificación, siempre basado en los estudios histológicos. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, según número y variedad de tipos celulares del parénquima. Recuerden que el parénquima, hablamos de células parenquimatosas, son las células proliferantes, ¿no? Y ahí puede ser, por ejemplo, tumores simples. Casi no se usa mucho esta clasificación porque lo que más le interesa al médico y al propietario es benigno o maligno. Y a veces el origen ya pasa a segundo plano, pero ojo, que hay que saber el origen porque eso en cierta manera me determina su comportamiento biológico. Pero ¿a qué le llamo un tumor simple? Cuando en ese proceso proliferativo prolifera una sola línea celular. Una sola línea celular. Por ejemplo, si prolifera fibroblasto, solo fibroblasto, es un fibroma. Si proliferan, por ejemplo, células epiteliales escamosas o espinocelular, hablamos de carcinoma espinocelular. Y si en los ganglios linfáticos proliferan solo los linfocitos, hablamos de un linfoma linfocíticos. Ahora bien, cuando hablo de tumores mixtos, cuando en el parénquima, o sea, las células proliferantes, se reconocen dos tipos de células proliferantes. Hay dos tipos de células proliferantes. Y esas células proliferantes pueden ser de la misma línea embrionaria o puede ser de distintas clases. Entonces aquí, ¿qué entendemos? Si son de la misma línea, es decir, del mismo origen tisular, entonces fíjese aquí, por ejemplo, carcinoma adenoescamoso. Me dice un tumor maligno en cuyo parénquima se reconoce carcinoma escamoso mezclado con adenocarcinoma tubular. Es decir, ambos son células epiteliales proliferantes. Mesenquimoma benigno, por ejemplo, coexisten áreas de distintos tumores, por ejemplo, lipoma con proliferación de vasos sanguíneos o leiomioma. El mesenquimoma maligno, en este caso, lógicamente tiene un proceso proliferativo agresivo y se utiliza este término sarcoma para diferenciarlo. Cuando hablamos de origen tisular distinta, es decir, tengo un tumor mixto significa que hay dos, dijimos, hay dos poblaciones celulares. En este caso, las poblaciones celulares que proliferan embriológicamente son diferentes. Por ejemplo, puedo encontrar una combinación de proliferación de células epiteliales con células mesenquimáticas. Entonces, fíjese aquí, fibroadenoma. Fibro es fibroblasto, proliferación de células mesenquimáticas del tejido conectivo. Adenoma es la proliferación de células epiteliales glandulares. Entonces, este es un tumor benigno, pero lógica, o sea, es un tumor mixto, pero de comportamiento benigno. En cambio, fíjese aquí, carcinosarcoma. Wow, este término, qué complicado es. Me está indicando que este término me está indicando que hay células proliferantes de origen epitelial de comportamiento agresivo, y es el revestimiento, y el sarcoma me está indicando que hay células mesenquimáticas proliferativas de comportamiento maligno. ¿Ok? Generalmente este término, cuando usamos carcinosarcoma y va sin otro adjetivo, entonces me está indicando que hay unas neoplasias muy indiferenciadas de comportamiento muy agresivo. Y el teratoma es una rareza, pero suele aparecer. La verdad, en mi vida tuve tan solo 2 casos, en donde tenés una masa neoplásica, pero es inentendible todo porque hay numerosas células proliferantes de diversas líneas y uno se pregunta cómo puede ser esto.
porque indudablemente ahí el ADN que contiene toda la información genética comienza a expresarse por doquier, entonces y da origen a diferentes tipos de células tumorales. Muy bien. Siempre un poco ya esto, el problema es de lo laboratorista que tiene que manejar muy bien o el que hace cito e histopatología. Entonces, pero insistimos en esto para que usted en el día de mañana, cuando tenga un informe técnico, lo pueda interpretar. Porque puede ser que aparezca en el informe, existe marcado pleomorfismo celular y nuclear. Hoy se utilizan mucho los términos anisocitosis y anisocariosis, es decir, tamaño variable, forma y tamaño del núcleo variable. Eso no es muy buena señal, porque me está indicando que la célula se encuentra en diversos estadios de diferenciación. Puedo tener células muy embrionarias, medianamente embrionarias o células bien diferenciadas. Entonces tengo que tener cuidado con la interpretación. Índice mitótico es un criterio de malignidad. Cuando mayor número de células con actividad mitótica que yo vea por campo, me está indicando que ahí hay una actividad proliferativa intensa. El otro detalle es por histopatología, sobre todo, cuando, por ejemplo, las células epiteliales que nosotros sabemos que en condiciones normales tienen los medios de unión, ¿sí? Y esos medios de unión permiten que las células estén bien unidas entre sí. Entonces, cuando esa célula neoplásica que comienza a proliferar, los gigantes proliferan más rápidamente, no le interesa establecer contacto íntimo con otra célula, se desplaza mucho para arriba o se desplaza hacia la membrana basal. Entonces eso indica que hay una pérdida de polaridad, ¿sí? El otro detalle es que ya sea en cito o en histología, puedo ver, por ejemplo, presencia de células gigantes, que tengo que evaluarlo muy bien si es de la misma línea celular proliferante, y de repente puedo encontrar necrosis, sobre todo en los cortes histológicos se puede ver con precisión, y la necrosis incluso es un índice de malignidad siempre y cuando la célula neoplásica sea bastante grande o que haya tenido una proliferación muy marcada en donde no haya un acompañamiento de la neovascularización. Entonces, si llega poca cantidad de sustancia nutritiva, ahora las propias células neoplásicas comienzan a competir entre ellas y muchas células que no reciben el aporte nutritivo mueren en ese proceso. Y cuando mueren esas células, liberan sustancia química que puede desencadenar un proceso inflamatorio. Entonces, ahora un proceso neoplásico puro comienza a experimentar un proceso inflamatorio porque hubo una necrosis en la propia masa. Y el término displasia también se utiliza para, recuerden, dis es desorden, es decir, que esta célula proliferante, la nueva célula formada, entonces no se diferencia bien y no se dispone en la arquitectura normal de ese tejido, de ese órgano, y ahí se utiliza el término de displasia. Ya hemos mencionado en cuanto a la velocidad de crecimiento rápido o lento, que son criterios clínicos que en el mismo consultorio lo podemos investigar o deducir, ¿no? Y bueno, y ahí tenemos grado de diferenciación y anaplasia. Muchas veces en los informes te puedo decir un adenocarcinoma bien diferenciado, por ejemplo. Eso significa o te está indicando que las células proliferantes, si bien tiene criterio de malignidad, son células relativamente bien diferenciadas. Entonces, eventualmente del tipo y de la localización puede ser sinónimo de buen pronóstico, por más que sea un proceso maligno. Ahora, cuando más anaplásica sean las células, cuando más indiferenciadas estén, significa que están en un estadio embrionario, significa que tienen mayor actividad metabólica. Eso dijimos que va a favorecer el proceso de proliferación. Entonces, la velocidad de crecimiento va a ser más rápido, puede tener una velocidad de crecimiento infiltrativo mayor. Entonces, es un criterio o un indicador muy importante de malignidad. Ok, ya hemos destacado que las neoplasias benignas forman masa expansiva, de crecimiento lento, no infiltran, delimitado por cápsula. Y en una neoplasia maligna ya dijimos que son crecimiento rápido por infiltración y genera desnutrición progresiva de los tejidos y
también hay un estadio que se llama estadio preinfiltrante, en donde en esta gráfica se puede apreciar. Fíjese aquí, esto es lo normal, aquí la rosadita, ya, aquí hay una célula mutante, ¿ah? Aquí hay una célula que comenzó a tener cambio en su ADN. Recuerden que el ADN es el que codifica todo, que da la orden. Entonces, fíjese que esta célula ya pierde la famosa polaridad, ese ordenamiento estructural que debería de tener con la célula vecina. ¿Ya? Ellos dicen, nosotros somos nuevos, no nos interesan las células que están ahí presentes, vamos a unirnos. Entonces, fíjese, comienzan a proliferar, comienzan a invadir. Fíjese aquí, gana territorio y comprime y desplaza. Y miren este detalle, hasta este momento, si yo analizo aquí, la membrana basal estaba bien, aquí como que se va proyectándose hacia la membrana basal, o aquí ya está comprometiendo en gran parte a la membrana basal, fíjese, está infiltrando ya la membrana basal y aquí ya se ubica en la lámina propia. Cuando se ubica en la lámina propia, ya es el tejido conectivo. ¿Qué hay en el tejido conectivo? Hay vasos sanguíneos. Este vaso sanguíneo dice, estas células necesitamos de provisión de sangre. Entonces comienza una neovascularización. Y esta célula puede llegar a infiltrar estos vasos sanguíneos y realizar la famosa metástasis por vía sanguínea. Muy bien, justamente aquí viene la metástasis que ya me he adelantado en explicarle a ustedes, por lo tanto aquí voy a tratar de ser mucho más práctico y simple. Recordar simplemente que la metástasis es un término que me indica que hay un desplazamiento de las células neoplásicas en otro sitio, del foco primario a otro sitio, ¿sí? Ahí hablamos de metástasis. Entonces la pregunta es cómo esas células llegaron a ese nuevo territorio. Entonces ahí hablamos de la vía de diseminación. La vía de diseminación puede ser una vía de diseminación vía cavitaria por siembra directa. Por siembra directa. Wow, ¿cómo puede ser esto? Miren, por ejemplo, si se forma una neoplasia en el ovario. Me recuerdo dónde está el ovario. Y el ovario tiene una cápsula. Qué interesante, sí, tiene una cápsula. Ahora comienza el proceso proliferativo, va creciendo, y la cápsula, ¿qué es lo que va a hacer? Va a tratar de retener a ese proceso neoplásico, la cápsula ovárica. Llega un momento dado que hay tanta cantidad de células, ya la distensión de la cápsula es muy marcada, luego la célula neoplásica comienza a infiltrar la cápsula y se proyecta hacia la cavidad. Como ahí hay movimientos de asas intestinales, ¿qué puede ocurrir? Te puede fragmentar esas células neoplásicas ováricas y se disemina por toda la cavidad y esa célula comienza a sembrar. Ahí hablamos de siembra. Forman pequeños nidos que luego va a comenzar a crecer. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con el bazo. El bazo es, sabemos bien, un órgano hemolinfopoyético. Puede desarrollar formaciones neoplásicas y una de ellas es el famoso hemangioma o hemangiosarcoma, que sobre todo cuando es hemangiosarcoma, comienzan también a proliferar, puede romper cápsula, y si rompe cápsula, y ustedes saben la localización del vaso, que está cerca del omento, entonces ahí, fíjese, increíble, la célula cae, se disemina por la cavidad, y comienzan a adherirse al omento, sorpresa, comienzan a crecer nuevas formaciones neoplásicas en el omento, localización muy común cuando hay una siembra cavitaria de hemangioma. O otro ejemplo práctico, el perro, por ejemplo, tiene una neoplasia que se llama tumor venero transmisible, que se encuentra localizado en el pene, puede estar localizado en el prepucio, en la vulva, en la vagina, y cuando entra en celo, la perra, el perro macho sano lo monta y ahí ya hay como que se fragmentan las células y la célula pasa por la mucosa peneana y cuando lógicamente el pene vuelve dentro de la cavidad prepucial, lo lleva consigo las células tumorales. Sorpresa, van a tener ustedes una siembra de masa tumoral sobre el pene o en la base del pene o sobre el prepucio. Lo mismo ocurre cuando el perro tiene la manía de lamerse. Vamos a complicarle más a este perro que ya tiene una siembra, desarrolló una masa tumoral, luego el perro, como eso molesta, comienza a lamerse más de lo habitual, tiene un pequeño sangrado,
Y durante el lamido, las células tumorales pueden ir a la cavidad bucal. Vaya, y si hay alguna herida por ahí y tiene la capacidad de colonizar esa herida, sorpresa, va a tener una siembra cavitaria. Pero como también como se lengüetea al perro o eventualmente olfatea al perro que tiene un hábito de olfatearle a la perra, sorpresa, también puede inhalar las células tumorales y se siembra en la cavidad nasal. Entonces ustedes pueden tener un TBT localizado en boca, tumor venero transmisible, localizado en boca y localizado en la nariz. He visto casos que de repente producto del lengüeteo, o a veces cuando aproxima mucho, digamos, el ojo en los órganos genitales, se puede contaminar la conjuntiva y hemos tenido casos de TBT, señores, en el ojo, en la cavidad orbitaria, ¿ok? Entonces hablamos de siembra cavitaria. La más común, indudablemente, la diseminación linfática que ya mencionamos, pero aquí simplemente quiero insistirle a ustedes, las neoplasias que diseminan por vía linfática comúnmente son los carcinomas por vía linfáticas. Lo hacen los carcinomas y los adenocarcinomas. Recuerden, carcinoma de origen epitelial maligno y adenocarcinoma de origen epitelial glandular. Y algunos sarcomas lo puede hacer por vía también linfática. Es decir, que siempre que haya una masa tumoral, yo clínico tengo que analizar siempre el ganglio linfático. Y miren la diseminación hematógena. Yo le dije hoy el osteosarcoma como ejemplo, porque el osteosarcoma es una neoplasia maligna de origen mesenquimática y ahora había sido que los sarcomas lo hacen comúnmente por vía hematógena. Entonces, ese perro que está con osteosarcoma, yo le exploro el ganglio, puede ser que el ganglio esté con tamaño normal. Sin embargo, hizo una placa radiográfica y ya está comprometido el pulmón. Entonces, ¿qué pasó aquí? La diseminación lo ha hecho por vía sanguínea. En ese caso, dependiendo de la localización, lógicamente, finalmente va a llegar a la vena yugular o a la vena cava y de ahí al corazón derecho, ventrículo derecho, arteria pulmonar y otra vez pulmón que ya acabo de explicar. ¿Okay? Entonces, el comportamiento de la diseminación metastásica. Ok, ya hemos mencionado la famosa recidiva, que es la recurrencia o la reaparición postquirúrgica. En alguna neoplasia, señores, es muy común la recidiva y cuidado, sobre todo en los gatos. Los gatos que tienen una neoplasia mamaria, por más pequeña que sean, señores, por más pequeña que sean, en gatos deben hacer un abordaje quirúrgico a base amplia. Deben hacer un abordaje quirúrgico a base amplia. La tasa de recurrencia es muy alta, sobre todo las neoplasias mamarias y los tumores mesenquimáticos catalogados como sarcoma. Tuve la oportunidad de hacer un trabajo de investigación con el doctor Roger González, en donde hemos tenido 6 gatos con sarcoma, de los cuales 4 gatos tuvieron que operarse en más de 2 oportunidades. O sea, la recurrencia es muy alta, aún con quimioterapia. Pero, sin embargo, en 3 animales, una inclusive curó completamente y otra sobrevivió 2 años. Y otra creo que perdimos su registro porque los propietarios prácticamente ya nos consultaron. Pero son alternativas que se presentan en la vida profesional. Bueno, vamos a ir un poco redondeando la clase de hoy, luego vamos a mirar a algunos casos clínicos. Señores, hasta hace poco tiempo mirábamos solamente al paciente y a la masa tumoral. Ok, llegamos al diagnóstico y bueno, ya tenemos el diagnóstico hecho y a partir de ahora tenemos que tomar las medidas. ¿Qué voy a hacer? ¿Cirugía? ¿Voy a hacer quimio? ¿Voy a combinar cirugía con quimio? ¿Qué alternativa tengo? Entonces, pensamos de esa manera. Hoy, señores, hay una nueva visión, una nueva énfasis sobre paciente que tiene formaciones neoplásicas y comenzamos a hablar de la estadificación y vamos a comenzar a hablar de los síndromes paraneoplásicos. Okay. Es muy importante que el clínico mismo pueda intentar hacer la gradación de un proceso neoplásico
y lógicamente con la ayuda del laboratorio, porque ahí necesito el grado de diferenciación de las células tumorales, ¿sí? El número de índice mitótico y otros criterios histológicos, ¿sí? Que me determina el patrón de agresividad. Desde el punto de vista de la histopatología, el histopatólogo, basado en esto y otros criterios, porque los criterios varían mucho de acuerdo al tipo de neoplasia que se está observándose, se clasifica en grado, que va de 1 a 4, y en la medida que lógicamente tenga mayor cantidad de índice mitótico y mayor cantidad de células anaplásicas. Recuerden que las células anaplásicas son células muy embrionarias con gran capacidad de actividad metabólica, por lo tanto van de la mano con su potencialidad de índice mitótico. Ok, entonces tengo unos criterios histológicos para definir el grado, ¿sí? En la actualidad, esto es muy cambiante porque incluso existe trabajo en donde se remiten, por ejemplo, varios fragmentos entre diferentes oncólogos o histopatólogos y no siempre coinciden, por ejemplo, en algunos tumores para establecer los grados apropiadamente. Y hoy, por ejemplo, se habla de en alguna neoplasia simplemente ya de alto grado y de bajo grado, ¿eh? Simplificando un poco la tarea. De alto grado significa una neoplasia muy agresiva, muy indiferenciada, potencialmente muy maligna. Y de bajo grado significa que una neoplasia así un poco más diferenciada, con un poder de agresividad disminuida. En cuanto a la estadificación, que se habla bastante, la estadificación clínica, es decir, yo veo la masa en cuestión, tengo que ver los ganglios linfáticos y tengo que ver los posibles focos metastásicos. Entonces, para establecer la estadificación se tiene en cuenta el tamaño del tumor, se tiene en cuenta los ganglios linfáticos y se tiene en cuenta la existencia o no de metástasis. En cuanto a tamaño, los tamaños va de 0, 1, 2, 3, por ejemplo. Estos son, digamos, los números que se asignan al tamaño del tumor. Ok, se utiliza el número 0 cuando independientemente del tamaño tiene una sola localización, o sea, y es in situ. Entonces, tamaño 1, 2 y 3 en cuanto a simplemente el tamaño de la masa que mide al momento de la consulta, que se determina en centímetros generalmente. Y luego tengo que explorar los nódulos linfáticos. Si exploro el nódulo linfático y no encuentro ninguna reacción y hago una citología, no encuentro nada, significa que le doy una sigla 0. Si la masa, si de repente en el ganglio encuentro que está aumentado de tamaño o encuentro células atípicas, entonces puedo, lógicamente, designar el número 1, número 2. Y la M, entonces, es metástasis. Significa, si no veo foco de metástasis, significa, le doy la sigla, el número 0. Y si de repente encuentro formaciones metastásicas, entonces le asigno un número 1. Incluso puedo aumentar el número en cuanto a si tengo varias formaciones metastásicas en un órgano o en diferentes órganos. La sigla utilizada para la estadificación es TNM. Para establecer pronóstico es sumamente importante. Y bueno, la estadificación de los cánceres, hay todas unas organizaciones a nivel mundial que estudian, lógicamente, la oncología a su plenitud. Y, por ejemplo, la Unión Internacional contra el Cáncer utiliza el sistema TNM, en donde el tamaño del tumor va de T1 a T4, y ya mencionamos el T0 es cuando hay un proceso neoplásico in situ en ese sitio. Los ganglios linfáticos regionales, entonces ustedes tienen aquí la sigla N. N0 significa que no hay compromiso ganglionar, y si encontramos compromiso ganglionar, asignamos los números que va de 1 a N3 de acuerdo al número de los ganglios linfáticos presumiblemente comprometidos, ¿no? Y la M es metástasis. La metástasis, lógicamente, si encuentro en el ganglio es porque ya hay foco metastásico en ganglio, pero a partir de ahí puedo hacer placa radiográfica o ecografía
y voy viendo si está tomado pulmón, si está tomado hígado, riñón, vaso, etcétera. Entonces ahí yo tengo que pensar si el tumor es de origen epitelial, es de origen sarcomatoso, cuál fue la vía de diseminación, porque indudablemente cuando ya tengo una diseminación sistémica, me está indicando casi con certeza de que ya pasó los pulmones, llegó al corazón izquierdo y de ahí ya hubo una diseminación sistémica. Y otra comisión internacional que también, lógicamente, realiza este estudio de estadificación, de cierta manera trata de simplificarlo, va de 0 a 4, pero incorpora también prácticamente estos índices para determinar la estadificación. Bueno, ¿qué importancia tiene la estadificación? Sobre todo, la importancia de la estadificación es sobre todo para que yo pueda tomar decisiones. ¿Qué voy a hacer sobre mi paciente? A veces siempre discuto con los colegas, si tenés una neoplasia en la mama, sabemos que es maligna, y de repente ya tenés, por ejemplo, formaciones tumorales en el pulmón. Entonces estamos en un estadio 3, un estadio 4, ahí hablo de estadio, y ya está, significa altamente diseminado. Entonces uno tiene que tomar criterio. ¿Vale la pena la cirugía? ¿Qué hago con mi paciente? ¿Qué perspectiva tiene? Entonces para eso es importante. O si de repente tengo una, supongamos, mamaria en la segunda abdominal, y encuentro el ganglio, la mama inguinal está normal, pero el ganglio linfático está aumentado de tamaño. Híjole, el ganglio linfático está aumentado de tamaño. Y hago una placa radiográfica y veo que y ecografía y cavidad abdominal y cavidad torácica están libres. No hay formaciones tumorales. Entonces es muy probable que esté entre un estadio 2. Está comprometido el ganglio. ¿Qué voy a hacer? Entonces, lo ideal es, si se puede, lógicamente, realizar la ablación quirúrgica de la mama y de ese ganglio comprometido, sí o sí. Porque no cometer el error de, si el ganglio está tomado y sacaste solo la mama, ¿qué va a pasar con el ganglio? Va a seguir creciendo y a partir de ahí va a diseminarse. Entonces, la estadificación es importante para tomar criterios clínicos, señores. Lo mismo el ejemplo del osteosarcoma, cuando hiciste el diagnóstico, ya sea clínico, citológico, histológico, hiciste la placa y ya está el pulmón tomado. Entonces, señores, ¿qué hago? Fíjese, entonces tomo decisiones médicas importantes. Bueno, por último, permítame resumirle a ustedes. Hoy en día, señores, hoy en día, lo que hacemos clínica oncológica, tenemos que tener mucha precaución sobre los pacientes oncológicos, porque antes, bueno, parecía una masa neoplásica y pensamos ya en cirugía, o sea, definir el diagnóstico y pensar directo en cirugía como una alternativa de solución. ¿Y qué puede pasar si mi paciente aparentemente está bien y voy a cirugía y tengo un accidente anestésico y mi paciente se me muere? La reacción de los propietarios va a ser algo interesante, ¿no? Entonces, hoy, señores, tenemos que tener un poco una noción de los síndromes paraneoplásicos. Señores, determinadas formaciones neoplásicas cuyas células proliferantes tienen la capacidad de producir determinadas sustancias químicas endógenas, y esa sustancia química puede llegar a producir una serie de alteraciones funcionales en los diferentes tejidos y órganos, o una masa neoplásica de gran magnitud. Por compresión directa te puede generar una serie de complicaciones, ¿verdad?, local o sistémico. Entonces ahí comenzamos a hablar de los síndromes paraneoplásicos, y los síndromes paraneoplásicos son una serie de manifestaciones clínicas que puede presentar un paciente oncológico, sin una causa infecciosa o metabólica definida, y que está asociada a un proceso neoplásico. Incluso
esa manifestación clínica puede poner en riesgo la vida de tu paciente, puede llegar a producir, puede ser una causa importante de la muerte del animal y no precisamente el estadio de las células neoplásicas, sino más bien como consecuencia de los síndromes paraneoplásicos. Y lógicamente puede llegar a simular, por ejemplo, una enfermedad infecciosa, sistémica, y en realidad es totalmente otra cosa. Permítame decirle, por ejemplo, la semana pasada yo recibí una muestra de un paciente, me remitió una colega para un diagnóstico buscando leishmania y hemoparásito, porque me decía que el paciente estaba perdiendo peso y tenía mucha fiebre y la fiebre no cesaba. Entonces, bueno, fiebre, 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 uno piensa en infección en primer término, y me decía la colega, no responde doctor, o sea, lo medico, pero la fiebre no controlo. Entonces, cuando comenzamos a mirar la lámina citológica, porque yo no he visto al paciente, entonces ahí, wow, sorpresa, encuentro células proliferantes, y son células agresivas, y era aspirado de ganglio, y era un linfoma, y los linfomas son células que infiltran por doquier y puede ir acompañado de destrucción de tejido en donde infiltra, y eso mismo genera una reacción febril bastante importante. Fíjese, entonces al final la pérdida de peso que está evidenciando el animal, la fiebre que está teniendo el animal, forma parte de un síndrome paraneoplásico, es una manifestación que estoy viendo. En otro paciente, por ejemplo, hemos tenido hemorragia muy importante, y hoy por hoy los famosos hemoparásitos, cuando tenemos una trombocitopenia, una plaqueta disminuida, o sea, ya tenemos una psicosis de que probablemente sea babesia, sea anaplasma, sea erliquia y mismo la leishmania, y nos olvidamos que de repente puede ser que tenga una neoplasia oculta. Fíjense la importancia que tiene estos fenómenos. Entonces, entre los síndromes paraneoplásicos frecuentes tenemos, por ejemplo, endocrinopatía. Aquí la fisiología es importante, por ejemplo, síndrome de Cushing. Si el paciente desarrolla un síndrome de Cushing y yo nunca le apliqué corticoides, o el propietario me asegura que no recibió un tratamiento prolongado con corticoterapia, entonces tengo que buscar la causa. Entonces, ¿cómo lo voy a asociar? ¿En qué glándula tengo que pensar? Ahí viene la fisiología, la endocrinología. Hay que pensar en el hipotálamo, en la hipófisis, en la glándula adrenal. O si el paciente orina mucho u orina poco, fíjese los extremos, orina mucho, orina poco, no encuentro ninguna causa justificada, entonces tengo que pensar en esta hormona, que es la hormona antidiurética. Ok, si orina de manera excesiva, entonces ¿cómo puedo interpretar que probablemente, si no encuentro una causa que lo defina, que haya un adenoma a nivel hipotalámico que esté produciendo gran cantidad, o sea, no produzca ADH? Si no produce ADH, ustedes saben lógicamente la función endocrinológica del ADH, o lo contrario, si hay una excesiva producción de ACH, ¿qué pasaría a nivel renal? Esto es fantástico, ¿no? Y cuando hablamos de, por ejemplo, la dosificación de electrolitos. Hoy por hoy estamos un poco incursionando en este tema de comenzar a inculcarle a los colegas la importancia de hacer dosajes minerales de sodio, potasio, electrolito, calcio, fósforo. ¿Por qué? Porque son electrolitos que siempre te da informaciones importantes de cómo está el organismo, cómo está funcionando, cómo está la parte endocrina, cómo está el riñón, y una serie de informaciones te da, o qué grado de hidratación y o deshidratación tiene tu paciente. Pero fíjese que hay alguna neoplasia que se caracteriza por producir una sustancia muy similar a la paratormona, y ¿qué hace? Que como ahí siempre para esa sustancia, que en realidad no es paratormona, pero es parecido a la paratormona, como siempre está en gran cantidad, moviliza calcio a partir del hueso, produce un fenómeno de desmineralización. Ok, tener una hipercalcemia permanente, y ojo, esta hipercalcemia permanente, ¿qué te puede producir? Puede activar tus factores de coagulación, y el animal puede desarrollar una trombosis fantástica, puede desarrollar un cuadro de trombosis, o te puede precipitar en el riñón y tener una nefrosis calcémica. Ok, la hipoglicemia, así como la policitemia y síndrome carcinoide, entonces generalmente son
asociaciones, o sea, alteraciones catalogadas como síndromes paraneoplásicos. También, fíjese, hoy por hoy hay pacientes que de repente convulsionan, hay pacientes que tienen ataxia y pensamos siempre en enfermedades infecciosas, que está bien. Ahora bien, si es un animal gerionte o es un animal que tiene algún proceso neoplásico en algún sitio, pensemos en la posibilidad de que si dependiendo del tipo de esa célula neoplásica pueda haber realizado metástasis en el sistema nervioso. Es una posibilidad. El grave problema es cómo demostrarlo, porque necesitamos el estudio de la tomografía y compañía para evidenciarlo, y eso siempre cuesta caro y a veces es difícil de hacerlo. O puede ser que los animales desarrollen neoplasia primaria en sistema nervioso. Yo he visto en mi vida un solo caso, pero también tenemos que ser realistas que muy pocas veces hacemos necropsia, un seguimiento de paciente, y si hacemos necropsia, más raramente hacemos un examen detallado de sistema nervioso, y quizá por ahí esté la cosa, ¿no? Puede haber trastorno dermatológico como acantosis nigricans, dermatomiositis, ¿ah? Puede haber alteraciones óseas articulares como osteopatía hipertrofiante. Este es un síndrome paraneoplásico espectacular porque les puede asustar a ustedes que llega, por ejemplo, en su consultorio una mascota con los huesos así agrandados, los miembros súper grandes, con dolor, con dificultad para caminar, y usted le hace la placa radiográfica y observa el periósteo así radiográficamente muy alterada. Y el que tiene experiencia ya dice, bueno, esto es un síndrome paraneoplásico, es una osteopatía hipertrofiante. La osteopatía hipertrofiante es un síndrome paraneoplásico, pero ¿qué ocurrió allí? ¿Por qué el periósteo? Porque el periósteo tiene dos capas. ¿Cuáles son? La capa externa, que es fibrosa, y la capa interna, que es osteogénica. Quiere decir que la capa osteogénica comienza a proliferar y que comienza a producir un agrandamiento en el diámetro, en la superficie, y es de manera irregular, y eso se ve en la placa. Pero, ¿y por qué se produjo? Porque hay alguna neoplasia, sobre todo la que está localizada a nivel del pulmón. No se sabe muy bien la fisiopatogenia, pero se sabe que hay una correlación entre patología crónica a nivel pulmonar y neoplasia a nivel pulmonar asociado con síndrome paraneoplásico, traducida en osteopatía hipertrofiante. ¿Ok? Entonces a veces nos centramos solo en los miembros, pero el problema primario había sido que está en otro lugar. Lógicamente, las artritis también puede aparecer. Los cambios vasculares y hematológicos, puede haber una trombosis, ya mencionamos por qué, puede haber una endocarditis trombótica, por ejemplo. Recuerden que la célula viene por vía sanguínea, entra en las valvas y ahí chocan contra las células epiteliales, y entonces fácilmente puede colonizar también la válvula y comenzar a adherirse en ese sitio. Ya mencionamos coagulopatía, dos extremos, o una hemorragia porque te produce una plaquetopenia o debilita la pared de los vasos sanguíneos, tener una hemorragia por debilidad de la pared de los vasos sanguíneos, más todavía si hay hipoxia de por medio, y puede ser también debido a un descenso de plaqueta, o puede ser lo extremo, cuando hay una hipercalcemia y de repente se incrementan las plaquetas o te activa los factores de la coagulación, entonces tener una coagulopatía intravascular diseminada. Y otro síndrome, sobre todo riñón, que por lo general es uno de los órganos vitales que sufren las consecuencias. Bueno, simplemente ya para compartir con ustedes algunos casos clínicos. Ustedes tienen aquí uno de los casos así espectaculares que hemos tenido. Miren ustedes, esto es la vejiga. Los anatomistas decían, bueno, que nunca nos enseñaron que aquí hay una estructura en la vejiga, por lo tanto, asumo que esto es algo anormal, que no es propio, es una neoformación, ¿sí? Mira aquí de gran tamaño, parece que tiene una capsulita, y aquí ya hay otro que está infiltrando. Y miro esto aquí que está aquí, ¿qué órgano será? Me parece que es riñón. Recuerden que el riñón es un órgano encapsulado. ¿Dónde está la cápsula? Aquí veo la cápsula engrosada, pero fíjese aquí, estas formaciones grisáceas nodulares, multinodulares, difusamente distribuidas en este órgano, casi más del 70% está comprometido. Y mira aquí cómo se dispone como cordón, significa que encontró una estructura canalicular y que siguió. Si esto es el uréter, quizá esto sea la vena renal.
Entonces, al corte, ¿qué hacemos? Miren aquí, aquí veo corteza, aquí veo médula, aquí veo parte de la pelvis, y miren toda la masa neoplásica de color blanquecina, multinodular, eh, prácticamente compromete a toda la corteza y médula en este territorio, y aquí tenemos microfocos, ¿sí? Entonces tenemos aquí una formación neoplásica diseminada. Esto fue un caso espectacular. Señores, le presento a un carcinoma renal. Esto es un carcinoma renal. Proceso bastante agresivo y con alta capacidad de diseminación metastásica. Y sobre todo, aprovechando esta imagen, si esto es una vena renal, entonces fíjese aquí, lógicamente ya te produce una isquemia, pero se puede fragmentar y puede ser vehiculizado por el torrente sanguíneo. Muy bien, miren, este pulmón, ¿será que este animal estaba respirando bien? ¿Será que clínicamente cómo llegó a mi consultorio? ¿Ah? Ustedes tienen aquí múltiples formaciones nodulares de tamaño variable de distribución difusa en el parénquima pulmonar. Y ojo, que aquí la pleura es muy lisa, muy delgada. Y ojo que algunas formaciones ya prácticamente infiltraron pleura. Este pulmón que se mueve dentro de la cavidad torácica, roza contra la pleura, puede facilitar la diseminación metastásica. Y también aquí recuerden que el pulmón tiene una serie de conductos que son los bronquios que se ramifican una y otra vez, y también la célula puede tomar por vía bronquial y puede diseminarse dentro del parénquima. Y el otro detalle, veo aquí el ganglio bronquial y el ganglio craneal totalmente tomado, aumentado. Entonces, ¿eso qué significa? Que de aquí, del parénquima pulmonar vía linfática, entonces ya tenemos diseminado en los ganglios linfáticos. Bueno, este es un caso excepcional de una colega, cuando eso yo tenía todavía pelo, ¿sí? Imagínense en qué año fue. Viene al consultorio un perro bastante viejo, que no quiere comer, daba decaído, tosía de vez en cuando, pero comía y echaba todo, decía la colega. Bueno, comenzamos a explorar el paciente y bueno, si veo algo en la cabeza, parece no. Veo algo en la oreja, parece no. Voy al cuello, parece no. Voy acá, esto parece más bien escápula, pero me fijo de vuelta al cuello y veo algo aquí. Algo, es una masa. Entonces, automáticamente, si estoy aquí, tengo que pensar, híjole, ¿qué estructura anatómica tengo acá? Piel, tejido conectivo, tenemos ganglios, tenemos glándulas tiroides, glándulas salivales, y lógicamente ahí tenemos músculo, hueso. Fíjese, uno se ubica anatómicamente. Hemos hecho el diagnóstico y este paciente lastimosamente no tenía alternativa. La colega nos dejó para la práctica de eutanasia y eso es lo que a nosotros nos enriquece en nuestra formación. Miren aquí, la masa cervical es tiroide, ustedes de gran tamaño. Recuerden que el tiroide es chiquitito, más aún los perros. Esto es una masa gigantesca. El adenocarcinoma tiroide en el perro es bastante agresivo, con gran capacidad metastásica. Miren el pulmón, totalmente tomado del parénquima pulmonar. Miren a ambos riñones, que otra vez tienen formaciones neoplásicas. Miren el corazón. Esto es el lado derecho. Cuando llega al ventrículo derecho, cae aurícula derecha, ventrículo derecho, sorpresa, las células tumorales. Si aquí hay microlesiones, entonces puede anidarse o por vía sanguínea puede una vez que se haya diseminado todo por el parénquima pulmonar y si llega a la arteria coronaria, lógicamente también puede por vía sanguínea comprometer al corazón. Miren el intestino, fantástico, a nivel del íleo, parece un ganglio, puede ser que sea un ganglio, pero miren el aspecto que tiene esta masa. Con esta masa es muy parecido, señores, son foco metastásico. Esta foto es chiquitita, pero aquí en el páncreas se ve dos nodulitos. Y voy aquí al bazo, veo aquí, veo aquí, veo aquí. Voy al hígado, aquí veo. Miren, si ustedes de repente dicen, pero ¿por qué en el hígado tengo tan poco? ¿Y por qué tengo tanta cantidad en el pulmón? Recuerden que el pulmón es el gran filtro de nuestro organismo sobre todo para las células neoplásicas.
Este es otro caso fantástico. Fíjese en el perro con salivación, con la lengua que constantemente mueve, dice el propietario. La lengua mueve mucho, doctor, saliva mucho mi perro y tiene dificultad para masticar. Lógicamente, si viene con ese antecedente, usted como clínico debería de abrir la boca de este paciente, sí o sí. Entonces tómese el tiempo, abra la boca y miren aquí esta tremenda masa. ¿Y en dónde está localizado? En la mandíbula. Aquí tengo mandíbula. ¿Qué más tengo? Mucosa, tengo lámina propia, tejido conectivo, tengo mandíbula, tengo dientes. ¿Dónde están los dientes? Probablemente los dientes, lógicamente, ya prácticamente cayeron o puede ser que esté atrapado, pero sin embargo veo las hendiduras, que sería la línea dentaria. Y señores, este es un tejido, entonces pienso que puede ser, bueno, tengo mucosa, tengo tejido conectivo, y tengo hueso. Si tengo la posibilidad de hacer una placa radiográfica, lo hago para ver hueso. Es muy probable, esto es un fibrosarcoma. Un fibrosarcoma en boca, en hueso, es terriblemente agresivo, muy agresivo. Este es un fibrosarcoma. Y bueno, puede decir el propietario, no sé qué le pasa a la nariz de mi perro, doctor. Alguien le pegó seguramente o tuvo un traumatismo y de tanto en tanto tiene un sangrado, y tiene una le supura. Y bueno, explorando paciente, a veces encontramos sorpresa. Entonces, además de en la cavidad nasal, encuentro esta formación neoplásica. Esta formación neoplásica que así como vemos es muy feo, ¿no? Digamos, podríamos pensar que es una neoplasia muy maligna. Hicimos el estudio y esto fue un TBT. Este paciente fue operado, se manejó con quimioterapia y el animal se recuperó satisfactoriamente. Incluso la cavidad nasal experimentó una remodelación. Bueno, este es un boxer que a mí me sorprendió porque cuando yo he visto que era macho, porque está el prepucio, este un nodulito que está aquí, este es un tremendo nódulo, y cuando he visto a este paciente digo, por fin tengo un tumor, por fin tengo un tumor mamario en las glándulas. Sin embargo, al explorar pacientes, sí, está localizado a nivel de la glándula mamaria, pero esto es una masa pendulante, y hicimos la citología al realizar el estudio. Entonces el diagnóstico fue un mastocitoma, no fue tumor mamario. Ok, otro boxer que está listo para ser intervenida, tiene una masa en la cervical superior. Observen aquí, el cirujano que está haciendo está depilando y fíjese la extensión. Va a ser una cirugía, señores, recontra amplia, que es lo que se indica. Nunca deben actuar directamente sobre el proceso neoplásico, ¿ok? Más aún cuando se tiene un diagnóstico de mastocitoma. Hoy por hoy, los mastocitoma ya se clasifica en de alto y de bajo grado. Bueno, y aquí tenemos la clásica presentación de una neoplasia mamaria, caliente al tacto, doloroso, ¿sí? Este animal ya tenía foco metastásico en tórax, en órganos internos. Entonces, explicándole a las propietarias, bueno, se quedó para la eutanasia. Y bueno, ¿qué encontramos en estas formaciones? Fíjense aquí, cuando hacemos un corte transversal de la masa, veo esta cavidad. ¿Qué pasó aquí? Aquí veo las células proliferantes, la masa sólida. ¿Qué pasó aquí? Hubo una tremenda necrosis. Imagínense, una tremenda necrosis, porque dijimos aquí hay tanta cantidad de células que comienzan a competir entre ellas por el aporte vascular. Esto te genera una necrosis, genera una inflamación, y indudablemente fue incluso el motivo de consulta, porque el pobre animal ni siquiera podría levantarse, ponerse de pie, mucho menos caminar, porque estaba sumamente inflamado. Entonces tenemos una neoplasia mamaria, es un adenocarcinoma mamario maligno, ya comprometido con una inflamación. Bueno, en ese animal hicimos la práctica de necropsia y ustedes pueden ver aquí el bazo con las posibles formaciones tumorales. Y aprovecho la ocasión para rendir culto a la Facultad de Ciencia Veterinaria, que nos dio la posibilidad de hacer estos trabajos, y simplemente aquí, esta tablita fue una de las primeras tablitas que lo he comprado cuando me iniciaba en el mundo de la patología para sacar alguna foto, y lo tengo aquí todavía conmigo.
Bueno, y vamos terminando la clase. Miren estos señores, un colega me llamó, doctor, necesito que vea un paciente. Fui a la veterinaria y era un tequel, un perrito chico, pero muy musculoso. Y bueno, híjole, ¿por qué el miembro está tan grande? Y los osteosarcomas generalmente aparecen más en perros de raza grande. Entonces uno se pregunta, pero ¿qué pasó aquí? Y pensar en un osteosarcoma ya inicialmente no cuadra mucho. Y bueno, hicimos la citología, pero la característica semiológica, todo apuntaba a un proceso neoplásico porque era firme, no era doloroso, al tacto se sentía bastante consistente. Entonces hicimos la citología simple y el diagnóstico fue un osteosarcoma. Bueno, finalizado el diagnóstico, conversamos con el colega y lógicamente por la magnitud de la lesión y se procedió a hacer una placa radiográfica y un estudio de abdomen, todo bien, así macroscópicamente. Entonces se tomó la decisión de una amputación de miembro para darle calidad de vida al paciente, porque esto es doloroso. Y bueno, aquí está el sitio de la amputación, esta es la masa cortada, imagínense, esta masa cortada, sí, híjole, y aquí ya hay tejido necrótico, esta parte grisácea son las células proliferantes, miren el hueso, miren cómo ha infiltrado toda la masa muscular. ¿Dónde está el músculo? El músculo está totalmente infiltrado, comprometido, ¿ok? Este animal sobrevivió un año aproximadamente porque luego, fíjese la importancia de saber esto. Normalmente, cuando hay un diagnóstico de osteosarcoma, al momento del diagnóstico, por lo general hizo metástasis. Bueno, si hiciste placa radiográfica, hiciste ecografía, no viste nada, no quiere decir que realmente no haya hecho metástasis porque puede estar en una fase que se llama fase de anidación, que por imagenología no se ve todavía absolutamente nada. Y bueno, estos fueron unos los casos excepcionales que hemos tenido ahí en el Departamento de Ciencias Patológicas, cuando, y ojalá no le ocurra a nadie, cuando esta mascota de compañía, que es paciente eterno de esta colega, fue tradicionalmente para su baño semanal o quincenal, pero en ese día ese animalito bajo plena ducha falleció súbitamente, una muerte súbita. Ni se imaginan todo el drama. Entonces se procedió a hacer la necropsia de la mascota y miren aquí los lóbulos cianóticos, ¿sí? Lóbulos pulmonares cianóticos, pero fíjese, es un Shih Tzu, wow, el Shih Tzu de gran corazón, ¿eh? Pero ¿por qué se ve tan oscuro? Porque aquí hay sangre, señores, hay hemorragia, hay un hemopericardio y, oh, sorpresa, al corte que encontramos al cortar la aurícula se encuentra este nódulo, parece un coágulo, pero este nódulo se proyectaba hacia la superficie externa, hacia el pericardio. Al cortar esto, clásica manifestación macroscópica de un hemangioma, que incluso es benigno, pero por su localización, como se produjo una ruptura, tuvo un sangrado importante, porque recuerden que el corazón recibe y bombea sangre. Bueno, la verdad, traté de expresarle a ustedes todo lo elemental de los conocimientos básicos de la oncología, tratando de darle una herramienta teórica para que podamos comunicarnos en el día de mañana y que ustedes puedan actuar con criterio y solicitar estudios con criterio, que es lo que más nos interesa, porque en el día de mañana ustedes van a ser los profesionales que van a estar siempre presentes ahí frente a pacientes. Entonces, la idea de esta clase fue darle las herramientas básicas de los conocimientos de oncología y darle una visión práctica de cómo hay que desempeñarse. ¿Ok? Y siempre hay una etapa en donde tenemos que aprender mucho y en lo posible tratemos de cometer los menos errores posibles. Hoy en día tenemos especialistas en el área, gente que nos puede ayudar a resolver un caso.
y les aseguro que trabajar en conjunto realmente se logra éxito importante y eso es lo que favorece un poco en la actualidad el hecho de que tengamos personas que conocen bastante de diferentes áreas. Para mí, como siempre, es un tremendo honor de compartir con ustedes estos momentos y, lógicamente, estar a disposición de ustedes para las consultas correspondientes. Doctor, yo tuve un caso hace 4 años por ahí. O sea, Sí. nunca supimos qué realmente le pasó. Parece que vino así luego ya de Argentina. Ujú. Pero era el perro de mi tía. Y una masa le empezó a crecer. Y la vino por una veterinaria y al parecer ella no descubrió qué era. O sea, no le llegó a pillar la masa. Y nosotros desde cuando ya era tarde nomás recién le descubrimos, pero le apretaba ya el pulmón. Estaba en la parte de la aproximadamente décima costilla por ahí. En un perro grande era. Sí. Y eso podría ser un caso de negligencia también, ¿verdad? Hay que tener mucha precaución, digamos, los términos de negligencia. O sea, es muy importante realizar una buena exploración clínica semiológica del paciente, ¿no? Eh, por eso le decía, en la actualidad tratar de conocer y cometer menos errores posibles, ¿verdad? Indudablemente lo que nosotros intentamos inculcarle a ustedes es que cuando aparece una masa neoplásica en cualquier sitio, comienzan a mirar de otra manera, ¿ok? Porque antes mirábamos solamente la masa y ya recurríamos, por ejemplo, a una solución drástica que es la cirugía. Indudablemente la cirugía es la opción número uno para manejo de diversos casos oncológicos, pero también es importante saber bien qué tipo de tumor es, cuál es su comportamiento y a partir de ahí es si voy a una cirugía, planificar una buena cirugía, un buen abordaje, ¿verdad? Pero incluso a veces con un buen abordaje oncológico, quirúrgico, igual podés tener una recidiva, ¿ok? No te asegura al 100% porque los sarcoma por lo general tiende a ser infiltrativo. Mm, pero es que parece lo que llegó así de Argentina o no sabemos, León, no sabemos, nunca supimos, no, nosotros pillamos tarde. Ya. Y me dio que mi tía se sentía re culpable por eso, porque por lo de su perro. ¿Se dan cuenta de la importancia emocional que representa esto para los propietarios? Por eso yo le decía a usted, mucho cuidado, con mucho tacto, manejar los casos oncológicos, porque ustedes van a escuchar miles de historias ya dentro del seno familiar y por lo general cuando se utiliza el término cáncer, eso impacta mucho en los propietarios y a veces no te ayuda en nada para la toma de decisión, porque de repente al paciente se le puede intervenir, se le puede medicar, pero como por la experiencia y por el simple término de utilizar cáncer, ya la gente piensa que automáticamente ese perro tiene su día contado, o la mascota, o el gato, lo que fuere, ¿verdad? Y no es así, hay que manejar muy bien el caso. Acá dice, necropsia se diferencia maligno de benigno solo por la metástasis. En realidad, cuando tenés foco metastásico es maligno. Si vos tenés foco metastásico en uno o en varios órganos, eso es categórico que es maligno. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Doc, yo tengo una pregunta. Dime. Un detalle fundamental, vamos a decirle, sería la condición física y la edad, ¿verdad? Sí. Y eso depende, o sea, tipo, puede haber tumores, vamos a decirle, más quimiosensibles o quimioresistentes, no sé si se dice así, y tipo, Yes. a la edad o a la especie. Mire, ah, bien la intervención de la compañera. A ver, existen mascotas que están en excelentes condiciones corporales y tiene una neoplasia totalmente diseminada.
por ejemplo, los linfomas. Vos tenés una mascota que fue a tu consultorio, se fue para baño y lo exploraste, o de repente el que hace los baños te dice, doctor, acá encuentro algo, y usted mire, va y inspecciona a ese animal y encuentra los ganglios aumentados de tamaño, y el animal tiene una condición corporal, pero excelente. No hay una caquexia. Entonces, ¿qué te está indicando eso? Que ese proceso neoplásico es reciente y es bastante agresivo porque se disemina muy rápidamente. Ahora bien, cuando te llega en tu consultorio un paciente ya con pobre condición corporal, con un antecedente de una masa tumoral hace tiempo, es muy probable que ya esté frente a una caquexia del cáncer. Es muy probable que ese animal ya esté, por ejemplo, en un estadio 3 o 4, cuando ya está todo diseminado en órganos internos. Y la edad también, señores, hay que tener mucho cuidado porque la edad es muy relativa. Mi experiencia con los casos oncológicos es que a partir de en los caninos, a partir de los 5 años en adelante, aumenta ya los casos. Y sobre todo los linfomas, yo tengo registro en un animal de 2 años que desarrolló linfoma, y tengo otro que desarrolló a los 3 años. Pero a partir de 5 años en adelante, entonces el factor edad ya comienza a jugar un rol importante. ¿Ok? Entonces hay que tener mucha precaución. No siempre la condición corporal debe ser algo rígido, pero sí hay que interpretar adecuadamente sobre la evolución y sobre el tipo de tumor. En cuanto a la quimiosensibilidad y la quimioresistencia o quimio poco sensible, son los términos que se utilizan para referirse a las células neoplásicas que responden muy bien a la droga. Los linfomas es uno de ellos. Cuando se administra la quimio, desaparecen los ganglios, todos felices, pero hay que saber cómo se va a comportar eso, porque es un tratamiento largo. Hay otra neoplasia poco sensible, poco quimiosensible, como los adenocarcinomas mamarios, como los carcinomas mamarios. Existen las drogas, se utilizan, se indican, pero su grado de sensibilidad a los fármacos es bajo. Entonces, toda esa información también uno lo tiene que expresar a los propietarios, porque si se hace un manejo oncológico implica costo, y los costos no son tan económicos, digamos, y los propietarios tienen que saber muy bien de qué es lo que se busca con la quimioterapia. Ok, gracias, doc. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, agradezco a todos por soportarme casi 2 horas. Y también agradecerle a la colega Cintia Teresita Desbar, que siempre me acompaña en mis clases. Ella es de Concepción. Ella es una colega que está en histología en dicha sede. Y señores, la presentación que ustedes vieron, gran parte fue mano de la doctora Cintia Desbar. Preparo nada más digamos, los pequeños cuadros, como yo le llamo, porque no tengo la paciencia para estar mucho tiempo haciendo estas cosas. Y bueno, la doctora Cintia con mucha amabilidad me ayuda a presentar un PowerPoint animado, y agradezco públicamente a la doctora Teresita Desbar. Bueno, agradecido a todos, jóvenes, un placer. Vamos a ver si a usted le interesa, podemos tener un encuentro de un seminario de casos oncológicos, sin presión, hablando de casos. Y bueno, estoy a disposición de ustedes. Agradecidos a todos. Chao, Gracias, chao, doctor. chao. Hasta luego.